Bendiciones, bienvenidos una vez más a Meditando en la Palabra. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este momento. Hoy vamos a meditar sobre un texto hermoso como toda la palabra y es el libro de Santiago. Desde el versículo 19 vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se va, mas que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será plenamente bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón, la religión de tal es vana. Religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. El título que le he colocado hoy es ser hacedor de la palabra. El hermano Santiago nos habla aquí de una fe práctica. Le escribió inicialmente a los hermanos, todos los hermanos cristianos judíos que estaban dispersos. Y nos habla a usted y a mí hoy. Entonces, tener en cuenta que esa palabra tiene vigencia ayer y hoy, porque la palabra no pasa. ¿Qué nos quiere decir ser hacedores? ¿Cómo ser hacedores de la palabra? Ser hacedores de la palabra debemos tener en cuenta dos cualidades. Inicialmente, dos cualidades. Y dicen esas cualidades es ir más allá de ser un simple oidor. O sea, lo que nos decía en el versículo 19. Pero mis amados hermanos, sé pronto para oír. Aquí hay un contraste. Y tardo para hablar. ¿Por qué el hermano Santiago nos decía eso? La naturaleza humana, usted y yo, tendemos a hablar más y oír menos. Y mucho más en este tiempo donde la gente anda a 1000 por uno. Donde decimos siempre, no tenemos tiempo. Queremos hablar nosotros, que nos escuchen, y no queremos oír. Pero aquí nos está diciendo ser tardo para hablar y ser pronto para oír. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras nos falta el pecado. Dice, aquí nos está diciendo, usted y yo debemos tener un oído atento ante la palabra de Dios. Atento cuando también alguien nos habla. Pero aquí estamos hablando de la palabra. Ese oído atento, ese oído ágil, ese oído pronto para escuchar la palabra, para escucharla cuando escuchamos un mensaje y cuando hacemos nuestra vida devocional. Porque esa vida devocional la tenemos que hacer usted y yo, porque ese es el alimento espiritual. Cada día que nosotros hacemos esa vida devocional, puede ser en la hora que usted escoja, entonces esa palabra debe estar el oído ahí, no hacerlo a la carrera, no hacerlo como leer cualquier libro. Usted, que es buen lector, le gusta leer quizá muchos libros, usted siempre mira a ver qué le dice el libro, pues la palabra es viva y eficaz y nos dice, y ese oído debe estar atento a la palabra cuando hacemos nuestra vida devocional. Y si estamos atentos, con ese oído atento a escuchar la palabra, vamos a escuchar ese mensaje que llega a lo más profundo de nuestro ser. Y nuestro Dios, que lo conoce todo, sabe de qué tenemos necesidad. No sé cuántos mensajes ha escuchado usted, cuántos he escuchado yo, y cuánto nos acordamos de ese mensaje, cuánto hemos guardado en nuestro corazón, o cuánto devocional hemos leído y leído, porque la palabra es leerla y escuchar qué me está diciendo la palabra.
escuchar qué me dice la palabra. No sé cuánto al hacer esa vida devocional se han postrado delante del Señor porque esa palabra ha penetrado y los ha confrontado y han llorado y han estado ahí ministrados por la palabra de Dios cuando escucha un mensaje también. Entonces, ese oír, estar atento, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Qué quiere el Señor enseñarme? Un oído atento y una lengua controlada. Aquí el hermano Santiago está hablando mucho de la lengua en esta epístola. Más adelante se puede mirar. Y miramos que él está diciéndonos que tengamos esas dos cualidades. Menciona esas dos cualidades. Ser un oidor, pasar más de un simple oidor a un hacedor. Dice, estamos llamados a interactuar con la palabra. Estamos llamados a dejar que esa palabra transforme nuestras vidas. Porque ese es el plan de Dios. Ese es nuestro alimento y esa palabra tiene que penetrar y desarmar aquello que no le agrada al Señor. Y si seguimos leyendo en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Mire cómo va relacionada la palabra. Cuando hablamos mucho, pueden suceder muchas cosas. Puede surgir la ira, esa forma de hablar cuando no estamos de acuerdo el uno con el otro, y aún en el pueblo cristiano. Y puede haber insultos, y cuántos en un momento de ira han cometido cosas difíciles, terribles, de las que se han arrepentido y las que de pronto no pueden arreglarlas. Entonces debemos ser prudentes al hablar. Prudentes cuando usted va a hacer cualquier vuelta independiente, porque a veces hacemos una vuelta y no nos sale bien cuando vamos a una empresa pública, cuando vamos a hacer algo, y a veces no cuidamos nuestras palabras y herimos. Por eso el Señor está diciendo a través del hermano Santiago que debemos ser prudentes al hablar. En nuestra familia, cuántas palabras mal dichas, no dichas oportunamente, han causado división en la familia y han causado ruptura familiar, matrimonial. Y cuántas cosas falta de oír lo que el otro quiere decirnos. Entonces, esto tiene que ver con nuestra vida espiritual y con toda nuestra vida. Nuestro interactuar en la familia, en el ministerio, en la iglesia, en la empresa donde usted trabaja, en su entorno, en su vida social. Porque por lo general al hombre le gusta más hablar, aunque la naturaleza nos muestra que tenemos dos oídos y una boca, pero nos gusta más hablar. Entonces debemos, para ser hacedores de la palabra, tener ese oído atento y no hablar, sino esperar que el Señor nos hable. Dice, otro punto que debemos tener en cuenta, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Mire, ya acá nos está hablando de la palabra implantada. Fue implantada en nuestros corazones cuando usted y yo, como dice el versículo 18, por la voluntad de Dios hemos renacido a una vida nueva. Esa palabra, ya ahí sembra la palabra del Señor, la salvación llegó a nuestras vidas. Entonces debemos desechar todo lo que nos dio, ese proceso de purificación diario en nuestras vidas. La palabra nos va a mostrar cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra manera de vivir. Entonces nosotros debemos revisarnos si estamos viviendo conforme a la palabra y hacer lo que nos dice el versículo 21. Desechar toda malicia de nuestras vidas, toda maldad, toda raíz de maldad que haya en nuestras vidas, sacarla, mirar a través de la palabra qué estoy haciendo que no le agrada al Señor. Dice, con mansedumbre recibir la palabra, no con altivez. Dice, porque puede salvar nuestras almas, salva nuestras almas. Entonces, ese proceso de santificación debe estar ahí, la palabra nos lo muestra cada día. Cómo es mi accionar cada día en todo mi entorno, cómo me levanto, cómo hago cada cosa en mi vida, en mi casa. Entonces, cada día, cuando usted y yo hacemos ese devocional, debemos mirar qué nos enseña, qué nos plantea, qué ajuste debemos hacer en nuestra vida, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, como dice aquí en la palabra, también nos dice en Mateo que debemos estar así como esa roca, ¿no? Dice,
la compara con esto. Dice que como el hombre prudente que edificó sobre la roca y el hombre imprudente que edificó sobre la arena. Entonces, ¿sobre qué estamos edificando? La palabra nos indica sobre qué debemos edificar. Ser hacedores de la palabra. Implica eso. Implica ser pronto para oír y tardo para hablar. Implica estar constantemente revisando nuestro accionar y sacando toda impureza, toda suciedad, todo lo que no le agrada a Dios. Así como cuando usted está en su casa y mira su casa desordenada, no le agrada, ¿verdad? Mirar su casa desordenada, no le gusta a usted estar sobre la basura. Entonces, así igualmente superior es nuestra vida espiritual, sacar toda esa suciedad que nos impide agradar al Señor y ser hacedores de la palabra. Y miramos que, por eso que como dice aquí, ser hacedor de la palabra, no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. John Stott nos dice que ser hacedor de la palabra no es el antídoto para no ser engañado y no engañarnos a nosotros mismos. Recordemos lo que nos dice en Mateo, como lo decía ahorita 7:21, hay una parte donde dice que cuando él se encontró, cuando allá en la eternidad, cuando partimos con el Señor, le decían, Señor, Señor, en tu nombre hacía esto, esto, esto y esto. Y el Señor que les dice, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Esa es una palabra que nos debe confrontar cada día, porque si vivimos aquí haciendo lo que a nosotros nos parece y no siendo hacedores de la palabra, eso es lo que nos va a pasar cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. Entonces estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Y miramos aquí lo que nos dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Miremos que la palabra debe ser nuestro espejo en todo tiempo. Esa es otra cualidad que debemos tener en cuenta. Debe ser nuestro espejo la palabra de Dios. Reflejarnos en ella todo lo que nos dice la palabra. Dice, porque usted cuando se mira a un espejo, ¿qué miran nosotros las mujeres, los hombres? Miramos un espejo, vamos a mirarnos y miramos si tenemos algo que... Nos vamos a él cuando queremos mirar si algo quedó bien, las mujeres cuando se están maquilladas, cuando hay algo que de pronto no está bien, tiene algo ahí, usted mira si está un sucio en su ojo, si está algo en su mejilla, usted va y se lo quita, ¿cierto? Quita lo que de pronto ve que no está bien de su cara, pero después va y a usted se le olvida su cara. Usted no se está viendo su cara permanentemente. El espejo le refleja cómo está usted. La palabra nos refleja cómo está usted y cómo estoy yo. Cómo es mi accionar, cómo es mi comportamiento, cómo es mi testimonio. Entonces la palabra debe ser nuestro espejo diario. Cada día que nosotros nos acerquemos a escudriñar la palabra, debe hablarnos. Ella es viva, como decía. Ella está ahí, a hablarle a usted y a mí. Cada vez que escuchamos un mensaje, nuestro oído debe estar ahí atento a ver qué nos dice la palabra. ¿Qué debemos revisar en nuestra vida y sacar? Hacer los ajustes en nuestra vida, porque cada día hay que hacer ajuste en nuestra vida. Dice, no siendo oidor olvidadizo, porque eso nos pasa, dice el versículo, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué bella promesa. O sea, la palabra, ser hacedor de la palabra nos hace bendito, bienaventurado, la bienaventuranza que miramos en Mateo 5. Miremos que el que mira atentamente, no mirarla por mirarla, como si miráramos una revista. O sea, por eso Él nos está insistiendo en ser oidores, que nuestros ojos estén abiertos, mirarla, escudriñarla atentamente cada vez que usted se acerque a la palabra, escudriñe, mire qué le dice este término, qué implica, qué le dijo a ellos ayer y qué me dice a mí hoy esa palabra, qué debo hacer con ella. Dice, mira atentamente en la perfecta ley, la palabra es la perfecta ley, dice, de la libertad, no de la esclavitud,
sino de la libertad, porque la palabra nos dice cómo vivir feliz. Dice, no siendo, porque si ahí nos habla hoy, esa palabra debe permanecer ahí, recordarnos. Dice, no siendo oidor olvidadizo. Él repite otra vez lo que nos dijo de las dos cualidades. No podemos ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Lo que el Señor me dice ahí, me confronta, tengo que hacerlo. Entonces esto nos hace bendecidos, bienaventurados, el que todo esto hace. Ser coherentes. Dice, y el versículo 26, el hacedor de la palabra la practica en su accionar, en su misericordia. No es un simple religioso, no vive de ritos y tradiciones. Recordemos que el apóstol Pablo conocía la ley perfecta, era el aventajado, alumno de Gamaliel. Pero cuando el apóstol Pablo tuvo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, ahí lo miramos, el apóstol Pablo lo tuvo por basura. Y miramos que él escudriñó las escrituras y hubo un cambio en su vida, así como lo ha habido en usted y en mí. Y cada día tenemos que estar revisando. Entonces, ahí miramos que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, mire la lengua otra vez, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, ¿cómo es mi testimonio? ¿Cómo manejo mi lengua? Lo que les decía, él nos va a insistir mucho en eso, en una fe práctica, en una fe que evidencie que yo soy discípulo de Jesucristo. Que la gente vea el cambio en usted y en mí, que somos hacedores de la palabra y no simple oidores. Por eso tenemos que pasar más de simple oidores a hacedores, a llevar la palabra a la práctica. Dice, refrenar mi lengua. Dice, por eso tardo para hablar. Tengo que refrenar que esas conversaciones que tengo edifican o no edifican. Cristo debe estar presente en cada una de nuestras conversaciones. Debe estar ahí mirando, diciendo conforme a la palabra, que edifique en lo que estemos, en el negocio, en la casa. Todo lo que hagamos debe reflejar nuestra nueva manera de vivir. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En esa época del hermano Santiago, las viudas y los huérfanos, miramos que era esa población más vulnerable. Igual que hoy también son vulnerables, pero en esa época eran muy vulnerables por causa de todo. Entonces miramos que en muchas partes el Señor los coloca ahí, que debemos tener cuidado de las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque son personas desamparadas. Una viuda queda sin el esposo. Y miremos que anteriormente las mujeres por lo general no trabajaban independiente, dependían del esposo. Entonces cuando el esposo moría, ellas quedaban desamparadas. Entonces el mandato del Señor a estar pendiente de las viudas las encomendó a los hermanos. Recuerden que en esa época, cuando los hermanos recogían, miramos en Hechos 7, que miramos que ahí recogían para darle a las viudas de los griegos. Entonces aquí nos manda el Señor a eso, a estar pendiente de los necesitados. Ser hacedor de la palabra es mirar quién es vulnerable alrededor mío, alrededor de la iglesia, y ayudarles. Ser hacedor de la palabra es ir más allá de poner la mano en el hombro y decir, hermana, ore que el Señor le provee. Si en mí está ayudarle, debo ayudarle, así como nos invita aquí la palabra a ayudar, a visitar a los huérfanos, a ayudarle a las viudas en sus tribulaciones. Mire, y en esas tribulaciones entonces estamos llamados a tener esa fe práctica. Ser hacedor de la palabra es ayudar, es aplicar la misericordia y el amor. Porque quizás a veces somos indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor, aún con el pueblo de Dios. Entonces, para ser hacedor, debemos practicar la misericordia, el amor, la ayuda mutua y compadecernos
y ayudar en lo que sea posible a aquellos que pasan momentos difíciles, a los que no tienen la misma oportunidad que usted y que yo de tener de pronto la comida a tiempo y sobre todo en cada situación difícil. Entonces, ayudarles en medio de sus tribulaciones, en medio de que han perdido un familiar, en medio de que tienen un problema en la familia, estar atentos. Ese ser hacedor, aplicar ese como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, ayudarnos los unos a los otros en el amor. Dice, y guardarse sin mancha de este mundo, lo que nos decía en el segundo lugar. Nos decía que, lo que nos decía en el versículo 21, desechando, guardarnos. Ser hacedor de la palabra es guardarnos de todo lo que no le agrada a Dios. En la palabra está todo lo que el Señor nos manda hacer. Desechar la inmundicia, lo que mirábamos. Desechar la corrupción, desechar la mentira, la perversidad, la ira, la contienda y tantas cosas. Desechar toda aquella discriminación que a veces tenemos. Amar. Estamos llamados a amar. Estamos llamados a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, siendo su luz y su sal en el lugar donde Él nos coloque. A eso estamos llamados, a ser hacedores de la palabra y no simples oidores. Que el mundo conozca que somos diferentes y que el mundo pueda ver y quiera ser, imitar a usted y a mí, que somos cristianos, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra cada día mientras estemos en esta tierra. El Señor les bendiga.